Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de consejos prácticos para directores de culto. Lo primero es orar. Orar y orar. Orar para que sea el Señor dirigiendo el culto, que sea Él moviendo, amén, usando a los músicos, al director, al predicador, a todos los que van a participar del culto, orando también por las almas, por los hermanos que van a estar presentes, que sea el Señor inquietándoles desde ya para que estén presentes ese día. La palabra del Señor dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que sea Él tocando las almas para que se conviertan en nombre de Jesús, que su presencia se haga sentir, que su misericordia sea sobre nosotros. Esa es la oración que debemos realizar primeramente los directores de culto. Tener un orden de culto, es decir, una hojita bien hechecita donde tengamos todo lo que se va a realizar en un orden específico llevando el tiempo. En algunas iglesias 1 hora de culto, en otras iglesias 1 hora y media, en otras iglesias son 2 horas. Entonces distribuimos el tiempo, amén, en ese orden de culto para que no nos pasemos ni tampoco terminemos mucho antes. Hay iglesias donde el orden de culto lo hace el pastor o lo hace el líder que le toca la responsabilidad de ese culto, o se le otorga también la responsabilidad a la persona que se escogió para dirigir el mismo. Entonces, lo primero que debemos colocar allí es la oración de apertura. Luego debemos colocar un tiempo de adoración, amén, donde los músicos y junto con la congregación vamos a buscar la presencia de Dios, amén, en adoración. Posteriormente podemos leer la palabra del Señor y ya de allí podemos ir dependiendo de la temática del culto, pueden ser los coros, puede ser testimonio, puede ser especiales, dependiendo de la temática del culto que se va a realizar. Y se va desarrollando, por lo menos si es un culto de escuela dominical, va la presentación de los niños del departamento de escuela dominical, distintas actividades que pueda haber planificada dentro de la iglesia. Y de último, por supuesto, la predicación de la palabra del Señor. Muy importante tener esas pautas, ese orden de culto, porque Dios es un Dios de orden. Si el director va a leer la palabra de Dios o cualquier otra persona, es importante que con antelación busque la cita, el capítulo o los versículos que va a leer. De una vez que los ubique, los pueda leer varias veces, tomando en cuenta los signos de puntuación, la acentuación, para que la lectura se oiga lo mejor posible. También es muy importante informarle a cada uno de los que va a participar del culto su responsabilidad o cargo que va a tener para ese día, para que la persona se vaya preparando con antelación, porque si le toca predicar, vaya preparando el mensaje. Si le toca dirigir el culto, bueno, ya sepa que tiene que prepararse, orar, si es posible ayunar, para que sea el Señor bendiciendo el culto. Es muy importante no olvidarnos de recolectar las ofrendas. Eso es una parte muy importante también dentro del orden de culto. Obviamente la oración y el ayuno debe ser algo regular en nuestras vidas. No deberíamos de esperar a que nos toque predicar o dirigir un culto o participar para entonces ayunar o orar. Debería de ser algo cotidiano en nuestras vidas. Sin embargo, no está de más y es bueno que si aun cuando oramos y ayunamos podamos reforzar esa oración o ese ayuno. Si vamos a realizar un culto temático, es decir, por ejemplo, sobre el amor, sería muy bonito que, por ejemplo, en la adoración los himnos vayan acerca del tema del amor, los coros vayan acerca del tema del amor, la predicación vaya acerca del tema del amor y todo lo que se haga en el culto sea relacionado al tema. Eso cuando es un culto temático. Si nos pasan a leer la palabra del Señor, leamos la palabra y si quiere hacemos un comentario muy superficial o muy corto y es válido, pero no debemos ponernos a predicar. Recordemos que a nosotros nos tocó fue la lectura de la palabra, no la predicación. Cuando nos pasen a participar acá en el altar, en medio de la dirección, procuremos que si nos dicen, hermano, cante un coro, hermano, testifique, seamos puntuales. Es decir, si es a testificar, es a testificar. Si es a cantar un coro, es a cantar un coro. Porque a veces vemos hermanos que le dicen, hermano, pasa a testificar, y primero cantan un coro, primero hablan muchas cosas y después testifican. De igual manera, el que va a cantar un coro, entonces primero testifica, después hace y después que canta el coro. No.
Recordemos que el tiempo es medido y que todo tiene un orden y un espacio. Si nos dicen cante un coro, es para que cantemos un coro. Si nos dicen dé un testimonio, es para que demos un testimonio. No debemos alargarnos más. Otro consejo importante que les puedo dar es que cuando estemos dirigiendo el culto no nos recostemos del púlpito demostrando que estamos cansados o fastidiados o etcétera, ni tampoco meternos las manos al bolsillo cuando estamos dirigiendo o predicando, sino mantener una buena postura, recordando que el lenguaje corporal también es importante cuando estamos expresando, amén, las cosas. Siempre es importante que la palabra vaya acompañada también del lenguaje corporal. Entonces es importante no recostarse, no acostarse, no apoyarse, en colocar los codos, no, sino mantener una buena postura. Otro consejo importante para los directores de culto es que la ropa y el calzado debe estar adecuado. No importa si la ropa no tiene una ropa nueva o una ropa costosa, eso no es lo importante. Lo importante es que la que tenga sea la mejor que usted dispone ese día, es la que se va a colocar. Y que esté planchadita, que esté bien bonita, limpiecita, no sucia, no arrugada, que los zapatos estén bien limpiecitos. Eso debemos de buscar porque vamos a representar a Dios y a su iglesia. Dentro del orden de culto no debe faltar darle la bienvenida a la visita. Eso es muy importante, darle la bienvenida a la visita para que se sientan a gusto, para que se sientan importantes, para que sientan que los tomaron en cuenta. Es muy importante darle la bienvenida y que al finalizar el culto los hermanos puedan ir a estrecharle la mano, decirle bienvenido, Dios les bendiga, gracias por venir, siga viniendo, una palabra. Es importante que el director y todos los que vayan a participar del culto puedan llegar temprano. Primero porque van a participar del culto y segundo para orar antes de subirse al altar. Es importante poner todas las manos del Señor. Se vería feo que yo llegara justo a la hora del culto y me subiera allí a dirigir o a predicar o a hacer algo, sino que es bueno que seamos ejemplo primero. Es importante que haya sincronía entre el director y los músicos. ¿Para qué? Porque de pronto, según el horario, el director va llevando el orden de culto y de pronto los coros se alargan y hace una seña de que paren y los músicos no paran, sino que continúan y de pronto esto va a traer como consecuencia que el culto se extienda más de lo debido o que le robe tiempo a la predicación de la palabra. Entonces es importante que haya una sincronía entre los músicos y el director para saber cuándo deben parar, cuándo deben continuar y seguir adelante. Porque los músicos deben sujetarse al director y no el director a los músicos.